Bueno, hago una breve presentación, aunque a Javier yo creo que lo conoce todo el mundo, pero bueno, repaso así de manera breve. Javier nació en Barcelona en el año 63. Es escritor y profesor universitario, doctor en filosofía y profesor en ciencias políticas en la Universidad Abat Oliva. Pertenece a la llamada Escuela Tomista de Barcelona, que aglutina un conjunto de discípulos del que fuera catedrático de Metafísica de la Universidad de Barcelona, el doctor Francisco Canals Vidal. Javier ha sido cofundador de Somatemps, del que ha sido mucho tiempo presidente. También es impulsor del Club Empel, un local de reunión en Barcelona, donde aunamos todos aquellos que aman lo propio y desean conocer mejor nuestras raíces, nuestra historia y nuestro patrimonio. Ha colaborado en revistas y diarios digitales junto a otros profesores y lleva el canal de YouTube Peregrinos en la Distopía. Ha publicado libros desmitificando el relato del nacionalismo catalán y, por otro lado, de su ámbito de estudio sociológico y antropológico. Yo he contado 21 libros, no sé si me he dejado alguno, como autor único, y una treintena en colaboración con otros autores, así como autor de más de un centenar de artículos en revistas científicas. Entre sus últimas obras destacan Protestantismo, Historia oculta e impacto en el mundo contemporáneo, Eso no estaba en mi libro de historia del carlismo, Eso no estaba en mi libro de historia de la Revolución Rusa, Eso no estaba en mi libro de la historia de Cataluña, La Constitución incumplida y Los descontrolados de Companys. La conferencia de hoy se titula Mitos y manipulaciones del origen del catalanismo, en la que expondrá sus principales tesis de su último libro, El origen del catalanismo, que lo tenemos aquí. Está a la venta, si alguien quiere luego comprarlo, Javier amablemente se lo dedicará. Muchas gracias. Venga, Javier. Vamos allá. Muchas gracias a Vicent, muchas gracias al presidente Rafa Molina y a los asistentes en estos días complejos de julio y más un viernes. Bien, yo al contrario que Manuel Acosta voy a aprovechar la excusa de una conferencia para presentar el libro. Y además, en algunas de las cuestiones que él ha apuntado y de las respuestas que él va poniendo, es que la cosa también se va hilando y tiene profunda relación. De hecho, hago una confesión previa, este es el primero, si Dios me da salud y vida y energía suficiente, de una trilogía. Este primer libro es El origen del catalanismo, porque cuando uno se adentra en estas cuestiones, y hoy intentaré simplemente inspirarles a ver si les convenzo de que compren el libro, bueno, se da cuenta que las matrices psicológicas, políticas, las categorías que se van creando, luego se van a ir repitiendo. Entonces, del origen al catalanismo tendría que dar lugar a otro libro, que es cómo ese catalanismo, que a veces se sublima en forma de integrismo y que rápidamente derivó en la democracia cristiana, muy especialmente en Cataluña, muy especialmente en Vascongadas, bajo formas de nacionalismo, y en el resto de España, bajo formas de lo que luego sería la CEDA, y será un libro que tratará la dictadura de Primo de Rivera, la República y los inicios de la Guerra Civil, y luego otro tipo de catalanismo que de repente, o una continuidad de este catalanismo, que en el tardofranquismo y la transición de repente se convierte en ese entusiasta de la democracia, como ha dicho Manuel Acosta, y entendía la democracia como ese abrazo del oso a lo que sería el socialismo, a través de los cristianos del socialismo, bueno, y jesuitas, y cosas que hemos visto, que algunos las hemos vivido por edad, pero en el fondo ya están en el seno de la primera matriz del catalanismo, el origen del catalanismo. Cuando yo he hecho muchos libros de divulgación que consisten en cosas complejas, intentar explicarlas de forma simple para que lleguen a la gente. Pero también a veces hay que hacer al revés, hay que hacer libros de investigación donde cosas aparentemente sencillas, estereotipos que muchas veces hemos ido planteando y sin querer muchas veces vamos repitiendo, hay que ir a la complejidad, descubrir la complejidad. Y este libro tiene esta intención, es un libro intenso, no engaño,
Son cerca de 250 páginas, pero muy intensas, con más de 500 notas a pie de página, por lo tanto un aparato crítico potente, y además con la intención de discutir de tú a tú con los actuales historiadores del nacionalismo, del catalanismo, desde Casasas, desde Anguera, desde Isidre Molas, desde Cachoviu, desde muchos autores que a la mayoría de la gente no les sonará nada, pero si quieres discutir en serio el problema del catalanismo, al final, en última instancia, este combate lo tienes que librar. Tienes que ir a la academia y discutirte con los grandes catedráticos y tratarlos de tú a tú. Y esta era la intención, porque siempre nos acusan de ser unos residuales, intelectuales, y no, hay que ser los mejores. Y aquí tenemos a Carlos Caballero, que es lo mejor en lo suyo, y ahí lo ha reconocido todo el mundo, por mucho que estén de acuerdo o en contra de sus tesis, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, este libro es fruto de muchas lecturas, de muchos años y de muchas sorpresas que uno se va encontrando. La primera gran sorpresa la podemos encontrar en historiadores como Anguera, profundamente, por cierto, anticarlista, tirando anarquista, pero también profundamente anticatalanista, y suelta, ya está, ha fallecido, pero suelto en un momento, escribe, qué raro, nadie todavía ha explicado todavía cómo se pasa de ese sentimiento de catalanidad que aparece en el siglo XIX, a mediados, primera parte del siglo XIX, que era pues un amor a lo propio, un amor a la lengua, un amor a las costumbres, un folclorismo, cómo se pasa de repente a un movimiento político, que va a ser primero catalanismo y rapidísimamente nacionalismo. Y dice, esto nadie lo ha explicado. Esto es lo que yo en el libro llamo, y subtitulo el libro, Polémicas católicas en su génesis y su primera transfiguración, que es lo que creo que nadie ha explicado todavía, cómo de un movimiento, insisto, folclorista, que no querían meterse en política, que rechazaban toda inquietud política, ¡pum!, se da el salto misterioso a lo que será catalanismo, insisto, rápidamente nacionalismo. Historiadores de peso actuales, Massot, Jordi Massot, llega a decir, a afirmar algo sorprendente. Dice, aunque pueda parecer extraño, aún no tenemos una historia como Dios manda del nacionalismo catalán. Fíjense, el nacionalismo es omnipresente políticamente, es una influencia brutal, parece que va a destruir España, y este movimiento tan poderoso, tan potente, resulta que todavía nadie se ha preocupado en hacer una historia realmente seria, crítica, sobre el nacionalismo. Claro que lo han intentado, pero de forma muy torticera. Colominas, Agustí Colominas, que lo conocimos porque estaba metido en el procés y cobrando un pastón por hacer relato nacionalista, pero es un historiador académico. Él, bueno, intenta explicar el catalanismo como una conjunción de los grandes derrotados de la restauración a finales del último tercio del XIX, brevemente, porque luego lo utilizaré como argumentario. En España llega la Primera República, eso va a ser el desastre de los desastres, cuando ha caído Isabel II, primero Amadeo de Saboya, la Primera República, en medio de la guerra carlista, en medio de los problemas con Cuba, parece que España está hiperconvulsionada y el régimen revolucionario se da un autogolpe de Estado, golpe de Pavía, que entra ahí en el Congreso con la Guardia Civil, es decir, bueno, para que no ganen los carlistas la guerra, pues aquí acabamos con la Primera República y bueno, traemos al heredero de aquella reina que odiábamos todos, que era Isabel II. Por tanto, es un contubernio que yo creo que es muy interesante, si tenemos la capacidad de trasladarlo a nuestro régimen del 78, donde hay muchos parámetros muy parecidos, donde, también lo ha apuntado Manuel Acosta, el régimen va a cambiar y mucha gente, de repente, que parecía que era del régimen, vamos a aceptar un consenso, a pesar de que signifique sacrificar muchas cosas. Pues bueno, esta Agustí Colominas dice, el catalanismo es el fruto de una fusión entre republicanos y carlistas. Bueno, esto no se aguanta por ningún lado, sí que hay que puntualizar las cosas, pero así dicho así, no. ¿Y por qué? Porque el catalanismo en sí mismo,
Colominas es consciente y muchos autores, que luego citaré algunos, son conscientes, el catalanismo era un movimiento absolutamente minoritario, más aún, era un movimiento absolutamente barcelonés, más aún, era un movimiento de la burguesía de Barcelona. Por lo tanto, ¿cómo representar a la nación catalana, a Cataluña, un movimiento tan pequeño? Y entonces, para justificar la populosidad del catalanismo, pues Colominas recurre a este truquillo, pero no cuadra, la cosa no cuadra. Hay también intentos torticeros de reconstruir la historia del nacionalismo de los propios nacionalistas. El primer nacionalista político, a mi entender, es Enric Prat de la Riba, es uno de los cofundadores de la Lliga Regionalista, que es el primer gran partido catalanista. Sería, en analogía a lo que hemos vivido algunos, la Convergencia y Unión, y Prat de la Riba, con todo morro, dice en su obra La nacionalidad catalana, dice, ¿cuándo empezó el catalanismo, el nacionalismo? Dice, empezó cuando yo di una conferencia, entonces en 1897 su conferencia, el hecho de la nacionalidad catalana, entonces aquí arranca. Hombre, es muy egótico, ¿no? Pero es así. En cambio, por otro lado, encontramos que en la época de Franco, sorprendentemente, no hay historias del nacionalismo. Se escriben en el exilio, gentes que han estado en Esquerra Republicana, en el Estat català, pero son muy retorcidas, muy resentidas, muy distorsionadas, evidentemente. En cambio, el régimen franquista no le preocupó mucho estudiar el catalanismo, y esto es otra gran sorpresa. Como mucho, la obra más consistente, que es muy flojucha, es de un falangista, García Venero, que hace una historia del catalanismo, y bueno, incluso no hace pupa, o sea, que casi te caen simpáticos. Que un falangista escriba sobre el catalanismo y que te caigan simpáticos es porque todavía estaba esa idea de que los grandes hombres de la Lliga se habían pasado al bando nacional, Cambó, Josep Pla, y por tanto, y esto es como muy curioso, ¿no? Y dices, bueno, si el catalanismo en Franco tenía que haber dedicado inmensos recursos a estudiar el catalanismo y a categorizarlo y decir, este es el enemigo, pero bueno, no lo hizo, y así vamos a ir encontrando toda una serie de cuestiones. Pere Anguera, este autor que he citado, dice una cosa tremenda y creo que es muy verdadera. Dice, la miseria historiográfica sobre el catalanismo la ejemplifica el hecho que el mejor manual sobre la historia del catalanismo y su origen está en el resumen de la historia del catalanismo de Antoni Rovira i Virgili, escrita en 1936. Es un relato, un microrelato, es un resumen. Es verdad que Rovira i Virgili quería hacer una historia del catalanismo más extensa, pero llega la guerra civil, eso queda abortado, y ese relato, ese microrelato, se convierte en el estándar, de tal forma que hoy, si uno hace oposiciones para la Generalitat, aparte de estudiar el Estatut y aparte de estudiar una serie de cosas, tiene que conocer historia de Cataluña del siglo XIX, y lo que tiene que aprender es el relato de Rovira i Virgili, que por cierto era masón, que por cierto era republicano, y Rovira i Virgili va a crear una gran trampa intelectual en la cual yo creo que mucha gente ha caído, y ahí es donde empezamos ya a ver las complejidades, la necesidad de ir distinguiendo las cosas. Esto es muy importante. ¿Qué hace Rovira i Virgili en este pequeño relato que se ha perpetuado 100 años y sigue, digamos, funcionando muy bien para la mentalidad nacionalista? Bueno, todos lo sabemos. Remonta, en 1936, remonta para atrás 100 años y dice, todo empezó en 1830 con la poesía de Aribau, la gran poesía de Aribau en catalán. Esto es un absurdo, lo pone ahí porque le interesa a Rovira i Virgili hacer creer a la gente que el catalanismo es algo puramente revolucionario, puramente de izquierdas, puramente republicano, y que en todo caso hay un catalanismo conservador, pero tienen que ir todos juntos, tiene que ir integrado. La clave del catalanismo, si representa a Cataluña, pues es que tiene que haber catalanes de izquierdas, y republicanos y catalanistas conservadores. Pero él lo que va haciendo es como crear una historia de equilibrio, pero no es así. Entonces mete ahí a Bonaventura Aribau, su Oda a la Patria, que, como sabemos, es la
única, casi única poesía que escribe en catalán. Sabemos que Aribau era masón, que era liberal, monárquico-liberal, y se forró de pasta en Madrid y además escribió una gramática castellana, y además en la introducción dice que no hay que enseñar el catalán porque eso... Y este es el padre de la Renaixença, ¿no? Bueno, y por otro lado mete juntos a Milà i Fontanals, Rubí Ors, maestro Milà i Fontanals de Marcelino Méndez y Playo, pero no dice nada, no le pone adjetivo, cuando sabemos que Milà i Fontanals era de esos folcloristas, gran entusiasta de estudiar la lengua catalana, pero siempre escribía en castellano, y además dice, sí, es una sorpresa, un poco extraño que escribía en castellano, pero aquí está el padre de la Renaixença del catalán. Pero lo que no dice es que era partidario va a ser partidario de la Unión Católica, que veremos que es el instrumento de la Restauración para que los católicos liberales tengan un peso muy fuerte político dentro del sistema de la Restauración, y además enfrentados al mundo tradicionalista, carlista, legitimista, integrista, pero esto se lo calla, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí había unos estudiosos de la lengua, luego aparecen los Juegos Florales, entonces mezcla que los Juegos Florales eran convocados por el obispo, al menos el de Barcelona, por el obispo de Barcelona, que eran, digamos, muy denunciados por literatos anticlericales, porque se dedicaban a un catalán muy medievalístico, por decirlo de alguna forma, y además por medio estaba, tú lo conoces muy bien, Rafa, Víctor Balaguer, y Víctor Balaguer, entonces queda todo así, mezclado. Víctor Balaguer, que parecía que era republicano, pero luego es ministro parece que es catalanista, pero luego fue ministro de Marina en Madrid, luego tenía negocios en Cuba, luego era españolísimo, bueno, y este mejunje, todo es un mejunje, y luego habla de los grandes congresos catalanistas, la Unión Catalanista, como si fuera la unión de todos los catalanes que han tomado conciencia de que Cataluña es una nación, etcétera. En el fondo, la Unión Catalanista es un encuentro de catalanistas conservadores, de ámbitos ya clericales, pero también de republicanos como Valentí Almirall, que además estos congresos, que los plantea como el catalanismo está avanzando, está creando el relato, estamos despertando, el pueblo catalán está despertando, la nación catalana está despertando, pero entre ellos se llevaban a matar, se peleaban hasta lo indecible, había constantes crisis, etcétera. El gran congreso de la lengua catalana, que acabó a tortas, porque empezaron a discutir ¿cómo le llamamos? ¿Abecedari o becerolas? Entonces ya no se pusieron de acuerdo, acabaron a tortas y clausuraron el congreso. Y todo era así, una detrás de otra. En los congresos catalanistas acababan todos peleados, porque Valentí Almirall, que era republicano, decía, ay, yo quiero ser presidente, y unos jovencitos, Prat de la Riba, estará Cambó, estarán... Decían, que estos son republicanos y son anticlericales. Bueno, y todo acababa mal. Pero tú lees la historia y parece que todo funciona muy bien. Habla de los coros de Clavé, los coros de Clavé, y se olvida del Palau de la Música. Todo esto es un poco para ir diciendo, equilibrando. No eran tan conservadores todos los catalanistas, que sí que lo eran, sino que también los republicanos tenían algo que ver. Los coros de Clavé eran obreristas, tenían fama de ser de izquierdas, por cierto, tienen una gran composición, Clavé, que es el Gloria España, que por cierto era lo que le cantaban a Franco cuando venía a Barcelona, y esto evidentemente se lo callan, pero bueno, así se va creando el relato. Y entonces, la clave es la siguiente. Rovira i Virgili, contando este relato, dice, ¿el catalanismo qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Y ojo, va a decir lo siguiente, va a sorprender. Para nosotros, dice Valentí Almirall, la clave, Rovira i Virgili, la clave es Valentí Almirall. Para que el que no lo sepa, Valentí Almirall era un hombre entusiasta que creía en la República Federal, había ido a Madrid, cuando llega a la República, lleva un periódico titulado El Estado Catalán, que se publica en castellano en Madrid para favorecer el Estado, la República Federal, y cuando cae toda la República se vuelve a Barcelona, cabizbajo, frustrado, y empieza a intentar crear otro tipo de actividad republicano-catalanista. Pues bueno, Rovira i Virgili dice, Valentí Almirall es el que ha acertado, porque dice, las corrientes... ¿Quién tiene la razón del Renacimiento, la causa del Renacimiento, de la Renaixença, el origen del catalanismo?
Es la corriente de ideas de la Francia revolucionaria, que suscitó nuestro Renacimiento, obrando no directamente a través de las Cortes de Cádiz, sino a través del movimiento romántico. Esto es tremendo, lo dice en varias obras, Rovira y Virgili. ¿Dónde está el origen del catalanismo? ¿Está en Cataluña? ¿Está en la Cataluña profunda? No, porque esos son carlistas. Está en las ideas de la República Francesa que traen los soldados napoleónicos, a los cuales había que enfrentarse, pero esas ideas, ahí está el origen. Y se cuela a través del romanticismo. ¿Cuál es el problema del romanticismo? Que todo el lenguaje romántico es un lenguaje medievalizante, medieval, arcaico, simbólico, pero no es la historia real, no es la tradición real, sino que era una forma en toda Europa de reconfigurar las naciones, la legitimidad de naciones, fruto de la gran Revolución Francesa, que había destruido toda la estructura vieja de Europa, empezando a salir naciones, y había que crear un relato, y eso es lo que hace el romanticismo. Por lo tanto, el romanticismo es profundamente revolucionario, pero que fue utilizado y embaucó a muchos clérigos y eclesiásticos catalanes que veían en esas ideas, en ese lenguaje, en esas filosofías historicistas que iban llegando, el alma del pueblo, en sus leyes, en su lengua, esto lo hay que conservar, todo esto que contagia a toda Europa, que provoca la unificación de Italia, por tanto la expulsión del Papa de los estados pontificios, bueno, revolución Bélgica como un proceso revolucionario, Prusia, todo esto agita toda la Europa del XIX, pero cuando llega aquí va a calar. Y va a calar en esa rama del catalanismo conservador que externamente parece que es católico. Y aquí vienen las complejidades y los matices, son muy importantes. El romanticismo influye tanto que cuando llega Prat de la Riba, que escribe una de las Biblias, hay como 3 o 4 Biblias del nacionalismo catalán, lo regionalisme de Mañé i Flaquer, lo catalanisme de Valentí Almirall, la nacionalitat catalana de Prat de la Riba y la tradición catalana de Torras y Valles, un poco con el espectro desde la más izquierda a lo más católico, ¿no? Pues Prat de la Riba, en la nacionalidad catalana, cuando quiere explicar lo que es el nacionalismo, la nacionalidad catalana, la nación catalana, no tiene palabras y tiene que utilizar una palabra alemana que es el Volksgeist, el espíritu del pueblo, porque él mismo no sabe ni cómo traducirla. Esto nos indica claramente cómo estaba influyendo el romanticismo en esas mentes. Pero Prat de la Riba, que he leído cosas de él que no tienen nada que ver con lo que era, no, era tradicionalista y era carlista y era... No, esto no tiene nada que ver, no lo he dicho, pero en la historiografía actual lo denuncia Uzelaida Cal, uno de los grandes compiladores de lo que es el nacionalismo, y además no creo que sea muy nacionalista precisamente. Él nos da una pista muy interesante, dice: entre los pensadores de izquierdas se ha querido crear un relato que el catalanismo es la evolución natural del carlismo. Ante las derrotas carlistas, la evolución es el catalanismo. Dice, pero esto es un relato que se lo inventaron los de izquierdas, empezando por Rovira y Virgili, donde hay un momento en su historia de los nacionalismos que dice una cosa tremenda. Dice, no hay que celebrar el 11 de septiembre. Un catalanista republicano te dice que no hay que celebrar el 11 de septiembre y lo dice con una intención muy clara, dice, porque eso eran carcas, esos eran católicos, esos eran cruzados. El catalanismo viene, y repite, de la Revolución Francesa, viene de los soldados, iban las mochilas de los soldados de Napoleón. Dice, en todo caso, 1640, la guerra del Segadors, 1714, la guerra de sucesión, 11 de septiembre, dice, tienen relación con los carlins de la montaña, con los carlistas de la montaña. ¿Y esto por qué lo dice? Para decir, no, fuera los carlistas, el catalanismo es revolucionarios, republicanos, federalistas, con conservadores, católico-liberales, que aceptan como mucho el régimen de la Restauración, pero que desprecian a los carlistas. Vamos a evitarles su tentación. Y entonces, dicho esto, Prat de la Riba se ve muy claro lo que piensa. Yo soy conservador, represento al catalanismo conservador, pero Cataluña lo hacen todos. Y escribe en la nacionalidad catalana una frase tremenda.
Dice, una Cataluña libre podrá ser uniformista, centralizadora, democrática, absolutista, católica, librepensadora, unitaria, federal, individualista, estatista, autonomista, imperialista, sin dejar de ser catalana. Esto es, lo importante es que sea Cataluña. Da igual que sea de izquierdas, ultraizquierda, que sea católico, que sea... Da igual, es un mejunje. La lliga... era un poco la idea era esta, la lliga lo liga todo, lo junta todo, igual que convergencia y unión, la idea de convergencia es que aquí converge todo, pueden haber abortistas, católicos, pueden haber feministas, pueden haber misóginos, da igual, aquí lo importante es que seamos todos catalanes, el batiburrillo, el cóctel. Esta idea va a diferenciarse mucho de una idea que transmite otro catalanista, pero en otro sentido muy diferente, que es Torras y Valles, que llegará a ser el patriarca espiritual de Cataluña. Pero Torras y Valles, a él se le atribuye la frase «Cataluña será cristiana o no será», todavía en Montserrat, en el claustro, de forma enorme está ahí escrita, «Cataluña será cristiana o no será», firmado Torras y Valles, aunque Torras y Valles nunca dijo esta frase, no es de Torras y Valles, es de Bofill Matas, un joven que digamos, reconfigura ese catalanismo católico y bueno, lo medio cristianiza cuando es demasiado liberal para que no se note, y entonces digo que esta frase es tremenda porque unos 70 años después, en una conferencia de Jordi Pujol en el Ayuntamiento de Barcelona, en 1982, Jordi Pujol también repite exactamente, se notaba que había leído y estaba empapado de Prat de la Riba, porque dice, Cataluña puede ser de izquierdas, puede ser de derechas, puede ser católica, puede ser cristiana, puede ser agnóstica, Cataluña puede ser de todo, lo importante es que sea Cataluña. Bueno, entonces aquí vemos que ya hay como dos catalanismos conservadores, uno que poco a poco irá abandonando este barco, que será el de Torras y Valles. El libro lo acabo con una especie de catalanismo que no fue, porque Torras y Valles, cuando escribe la tradición catalana, ya habla de regionalismo y habla de catalanismo, en su mente era Cataluña se está secularizando, necesitamos una pastoral, será lo que se llamará la pastoral catalanista, y ahora explicaré en qué consiste, para regenerar esa vieja cristiandad medieval que fue Cataluña. Pero para eso cuenta con una gente, con unos hombres, con unos jóvenes que él irá formando, pero estos jóvenes tomarán otro sendero y al servicio de la burguesía fundarán la Lliga y desarrollarán un catalanismo malminorista, posibilista, capaz de pactar con los gobiernos de Madrid cuando hacen leyes anticatólicas, gentes que había formado en el ámbito católico el propio Torras y Valles. Esto por un lado. Entonces encontramos una gran paradoja. Catalanismo, una rama muy pequeña, muy poco efectiva, republicana, de Valentí Almirall, enseguida se agota. La fuerza política es de Prat de la Riba y la Lliga regionalista, y teniendo en cuenta, son muy conscientes que la Lliga le votan los católicos. Y luego intentaré explicar por qué los católicos, cuando en Cataluña, y daré datos muy sorprendentes, todavía el catolicismo militante fuerte es tradicionalista, es carlista, el clero es carlista, veremos que los obispos no, son católico-liberales y a favor del régimen de la Restauración, y luego los seminaristas ni les cuento, en los seminarios eran hervideros de carlistas y los obispos no sabían cómo poder sofocar esa especie de sublevación que se estaba produciendo en los seminarios de Cataluña. Y entonces esto lleva a una paradoja. La Lliga es un partido liberal, es un partido no católico, pero sabe que le votan católicos. Y esto lo reconoce Sterlich, a que no lo conozcan, es un personaje absolutamente fascinante, había sido carlista de joven, de repente de la noche a la mañana se hace republicano, luego llega a Cataluña y se hace catalanista y empieza a trabajar con Cambó, se convierte en la mano derecha de Cambó y en épocas de la dictadura de Primo de Rivera escribe una reflexión viendo las contradicciones de la Lliga. Los católicos nos pedían que la Lliga fuera confesionalmente católica, pero no quisimos, pero nos votaban los católicos, entonces ¿qué pasa? Bueno, y este personaje catalanista, cuando llega la guerra civil, se pasa a Franco, al servicio de inteligencia de Franco, y luego acabó trabajando para la UNESCO por mandato directo de Franco. Bueno, todos esos personajes, estas vías, aprovecho para decir que este libro es de personajes, es de cómo psicológicamente los personajes cambian, transmutan, como lo hemos vivido también nosotros.
nosotros, gentes y familias de Cataluña absolutamente franquistas, a la noche a la mañana eran de Convergencia, y como esos que llevaban a los hijos a los jesuitas de Caspe, luego resultaba que los hijos eran comunistas y anticlericales, y había que justificarlo. Bueno, todo esto es muy apasionante y se ven estos personajes. Francisco Canals, que fue maestro mío, y creo que este libro también es una continuación de esas claves que nos dio Canals cuando aún éramos muy jovencitos, universitarios. Bueno, el libro intenta completar lo que Canals dejó ahí en latencia. Y entonces Canals avisaba que esto iba a traer un drama espiritual, como también ha dicho Manuel Acosta, respondiendo a una pregunta: hombre, si Cataluña está como está, algo ha tenido que pasar. Si la Iglesia dice que estaba muy bien con la democracia y tal, y la democracia resulta que nadie va a misa, pues algo pasa, ¿no? Esto es evidente. Canals decía, y dice algo que yo creo que nos abre la puerta a entender el drama del catalanismo. Escribe: de aquí, debido a esta extraña mezcla, este catalanismo eclesiástico que va germinando, como ahora iré brevemente relatando, pero que luego sobrevive a la guerra civil. Hemos de pensar que muchísimos curas catalanistas fueron asesinados en Cataluña por ser curas, pero acabada la guerra ya estaban yendo contra Franco y haciendo un catalanismo político e intentando erosionar al régimen del cual les habían salvado, lo cual es dramático, ¿no? Y entonces, esto que dice Canals: de aquí la insoportable deformación de la conciencia histórica a que estamos actualmente sometidos. Él hablaba de ese progresismo eclesiástico brutal después del Vaticano II, sobre todo en los años 80, en la transición, que vimos como la Iglesia o parte de la Iglesia se volvía loca y hacía unos juicios absolutamente desatinados. Insoportable deformación de la conciencia histórica a la que estamos actualmente sometidos por la política nacionalista, en tantas dimensiones culturales, secundada por la acción de influyentes sectores eclesiásticos. Esto se denunciaba en los años 80, pero hemos visto todos en el procés, cuando se votaba en el Butefarrendum, como muchas veces las urnas estaban en los altares de las iglesias de los pueblos y los campanarios tenían su estelada. Por lo tanto, si no hubiera sido por el catalanismo eclesial, esto del procés hubiera ido por otros derroteros muchísimo más debilitados y sin tanto arraigo social. Bien, entonces, todo este catalanismo eclesial, que a veces se ha llamado bigatanisma, la expresión viene de big, como dando a entender que no es así, que de la Cataluña profunda había un espíritu tradicional, catalanista, reivindicar la Cataluña profunda. Bueno, el bigatanismo tiene claramente unas raíces urbanitas, tiene personajes portentosos, Mossèn Cullell, que escribe La veu de Montserrat, que tuvo mucha influencia en el mundo eclesiástico, y era una forma de que el catalanismo fuera entrando en ambientes eclesiásticos, pero, ojo, también en esa revista, curiosamente, escribía mucho católico liberal que no era católico, porque decía que era catalanista, y entonces en esta revista ya vemos cómo se aplica lo de Enric Prat de la Riba. Bueno, el catalanismo cabe en todo, católicos, pero también, con tal de que sean católicos, que sean catalanistas, da igual. 100 años después o 70 años después, vemos precisamente, esto lo trataré en el tercer libro, cómo, aprovechando el concordato de 1953 entre Franco y Roma, se ciñe la censura civil a revistas civiles, pero no aplica a revistas eclesiásticas. Y por eso la gran sorpresa es como Serrador, la revista de Montserrat, que coge una influencia brutal, podían escribir en pleno franquismo, podían escribir marxistas como Sacristán, que por cierto estaban dando clases y enseñando marxismo en el tardofranquismo sin ningún reparo, y podían escribir y el régimen no lo podía censurar, ¿no?
Entonces la Iglesia se prestaba a este diálogo con el marxismo, por cierto ateo y por cierto anticatólico, sin ningún problema. Bien, entonces estos personajes son muy interesantes porque vemos personajes como Bofill y Matas, este que he dicho que cristianiza el pensamiento de Prat de la Riba, reconfigura un poquito el pensamiento de Torras y Valles, y Bofill y Matas es un personaje que se ve muy bien, en el fondo, qué es lo que le está pasando a Cataluña. Hemos dicho que el contexto es el hundimiento de la República, el fin de la Tercera Guerra Carlista, la restauración, igual que tuvimos aquí una restauración con Juan Carlos I, pues la restauración de la descendencia de Isabel II, y de repente, bueno, aparecen muchos personajes que vienen de la Cataluña profunda, parece que son vigatans, pero hay que considerarlos muy bien. Bofill y Matas, su padre ha sido un combatiente carlista, pero en vez de irse al exilio, como otros muchos, se viene a Barcelona, se convierte en un pequeño burgués. Su hijo, todavía de jovencito, queda como ese espíritu de los ideales del padre, y cuando llega a Barcelona la trata de la ciudad de los pecados y que nos va a contaminar y nos pervierte, pero bueno, ya se acomoda la burguesía catalana, empieza a conocer lo que serán los cuadros del futuro catalanismo, empieza a contactar con la burguesía y al final se convierte en un admirador de Barcelona, en un gran catalanista con una capacidad de recristianizar o darle esa cobertura cristiana al catalanismo, pero luego de la Lliga, cuando ve que la Lliga se pacta con Madrid, por los gobiernos de Madrid, y se va derechizando, él entra el afán de, no, nosotros tenemos que ser más progresistas, empieza a hacerse progresista, y hace una escisión, la acción catalanista, esta escisión luego será la acción catalanista republicana, de esa gente se encontrará con este masón, Rovira y Virgili, que hemos citado, y después este catalanismo acabará en Esquerra Republicana. Fijémonos cómo de unos ideales tradicionalistas de joven, de repente ese paso por Barcelona, la burguesía, el espíritu tal, va llevando necesariamente al pensamiento de izquierdas más revolucionario, republicano y profundamente anticlerical. De eso recojo varios ejemplos de estos itinerarios vitales, que creo que son muy importantes. Y esto lo digo por un motivo, porque Bofill y Matas ha descubierto Barcelona. Los catalanistas descubren Barcelona. Prat de la Riba, que intenta en su relato decir, no, la Cataluña, el Volgais, la Cataluña, el pueblo entró en Barcelona y en referencia al Segadors y tal, bueno, una especie de místicas que no vayan a ningún lado, pero bueno, le cuadra, pero en el fondo ellos tienen una admiración por Barcelona. Escribe Prat de la Riba. Esto lo digo porque en el relato dicen, el catalanismo es la evolución del carlismo. El carlismo ocupaba la Cataluña profunda y Barcelona no. Barcelona es como la Tabárnia. No. Esto además yo estudio en el libro la evolución electoral, y lo que ahora tenemos como Tabárnia era donde estaba el catalanismo, porque era urbanita, industrial, donde había burguesía, allí era donde estaba el catalanismo. Y entonces Prat dice de Barcelona, dice una cosa brutal, dice, esta gran Barcelona que todos los catalanes, doquiera que hayamos nacido, amamos como la madre de nuestro espíritu, Barcelona es el pilar, es lo que nos esto, redimirá Cataluña. La redención de Cataluña no viene por el carlismo, que es la Cataluña profunda y despreciable y que hay que acabar con ella, sino que viene de Barcelona, que es la que va a redimir. Irá creciendo, claro, esto se escribe cuando todos los capitales de la guerra carlista están llegando a Barcelona, capitales de Cuba que están llegando a Barcelona, capitales de Filipinas, cuando se pierde Cuba y Filipinas, están llegando a Barcelona, y eso permite esa hermosura que es el ensanche modernista, con esa riqueza impresionante, y claro, comparado con Madrid, Barcelona era espectacular, ¿no? Entonces, esto es lo que va a mover la historia, y se queda sin ningún problema. Y dice una cosa súper significativa para entender el catalanismo. Dice, Barcelona irá creciendo hasta cambiar el centro de gravedad de la masa ibérica. Todo tiene que pivotar en torno, toda España en torno a Barcelona, ya no Madrid, son unos desgraciados provincianos, no. Aquí está la modernidad. Y sigue,
contra las estériles elucubraciones idealistas de los discípulos madrileños de la Escuela de Manchester. ¿Qué quiere decir? Muy interesante. Contra los librecambistas, porque en Madrid todos eran librecambistas. ¿Y por qué eran librecambistas? Cuando se estudia la masonería, que se ha hecho alguna referencia y alguna pregunta, hay dos fidelidades, una la francesa, que domina especialmente en Cataluña, y otra la inglesa, que domina en Madrid, y como la City, la Bolsa de Madrid, de Londres, ha financiado la guerra contra la guerra carlista, ha financiado a los liberales, hay que pagar ese precio. Haber derrotado a los carlistas ha significado mucho dinero, se le debe a Inglaterra. Inglaterra exige el libre cambio. Y el libre cambio, ¿a quién afecta? A la industria catalana, porque si de repente el textil catalán tiene que competir con el textil inglés, estamos perdidos, ¿eh? Y entonces de ahí el proteccionismo, ¿eh? Podemos ver cómo poco a poco todo esto va encajando. Es complejo, pero tiene todo un encaje que es brutal. Y por eso la admiración por Barcelona. En este sentido, y reforzando un poco la tesis que propongo en el libro, Anguera, que hemos citado, dice que en los grandes congresos catalanistas, que por cierto, cuando se celebraron a finales del 19, no se enteraba nadie, porque eran pues 20, 40, 60, muy poquitos, el propio Anguera dice, se hacía un simulacro. ¿Quién acudía? Gente de Barcelona, pero como veraneaba a lo mejor uno en Vic, decía que era el representante de Vic, como otro veraneaba en Igualada, decía que era el representante de Igualada, con lo cual parecía que se habían reunido de todas las comarcas de Cataluña, pero en realidad todos eran de Barcelona. Casasas, que estudia los dirigentes catalanistas entre 1900 y 1915, concluye: el marco de estos es urbano, casi todos los líderes catalanistas son barceloneses, son de Barcelona, por tanto, esto yo creo que es como muy interesante. Bien, el catalanismo tiene una versión regionalista que también es muy interesante, muy brevemente, es Mañé y Flaqué, que es el director del Diario de Barcelona, un diario financiado por la burguesía catalana, un diario cuya intención es luchar contra el librecambismo y por tanto por el proteccionismo, y un diario conservador y un diario profundamente anticarlista. Esto es para cuando hacemos los esquemas derecha, carcas, todo va junto. No, los conservadores de derechas eran profundamente anticarlistas, y no tenían reparos en hacer sus pactos turnistas con el progresismo de izquierdas, que no antes de sumarse a las tesis carlistas. Entonces Mañé y Flaqué consigue colar un ministro cuando perdemos Cuba y Filipinas, hay una crisis gubernamental, gana el Partido Conservador, estamos a finales del 19, y entonces entra como ministro de Gracia Durán y Bas. Durán y Bas era regionalista, tiene esa obra que es Los regionalisme que he dicho. Es muy interesante porque también aquí hay una cosa que nunca se suele decir, pero yo creo que es muy importante. ¿Por qué ciertos catalanistas hacen la guerra, también la batalla, frente al intento de Madrid de crear unificar el derecho civil? Es uno de los grandes motivos de lucha, que se moviliza mucha gente, pero no pensemos que es por lo que ahora quieren los nacionalistas, tener un derecho civil catalán propio. No. Estos tipos defendían el derecho civil catalán porque veían que, siguiendo las tesis de Herder, del romanticismo alemán, en el derecho y en la lengua era donde se configuraba el alma del pueblo. Y luego había un resquicio de catolicismo, que era que ya habían tenido la experiencia de la Primera República, donde se había intentado legislar el divorcio, y ellos entendían que si se unificaba el derecho civil, se rompería, digamos, ese derecho civil catalán, cuya base era profundamente medieval, fundamentado en el ordenamiento familiar, y era una forma, defender el derecho civil catalán, de luchar contra la posibilidad de que se instaurara el divorcio. Entonces, estos esquemas hay que saberlos entender, y doy muchas pistas porque las cosas, insisto, son muy complejas. Al principio el catalanismo católico se enfada con el catalanismo republicano de Valentín y Almirall, porque Valentín y Almirall quiere que el Centre Català se haga una conferencia sobre el darwinismo, y los otros que todavía son católicos dicen, esto de Darwin es una herejía, entonces se oponen, entonces hay una pelea, otra escisión, luego tienen que volver a unirse, todo es así, hay unos trasfondos, a mi entender, que son muy, muy importantes.
Entonces, siguiendo un poco, intentando avanzar, este regionalismo va a coincidir con la plenitud de lo que llamaremos el bigatanismo y de la pastoral catalanista, porque Duran i Bas, que tiene una calle en Barcelona, siendo ministro de Gracia y Justicia, duró muy poco, pero lo suficiente para nombrar un obispo en Cataluña, el obispo de Vic, que será Torras i Bages. Y entonces digo esto porque es muy interesante, porque eso corresponde a unas maniobras para intentar que los obispos sean catalanistas. De hecho, se conserva la carta que Duran i Bas escribe a Torras i Bages como futuro obispo de Vic y dice, sobre todo, me tiene que garantizar usted que es monárquico, en sentido liberal, que está a favor de la monarquía liberal y que usted no es carlista, lo dice explícitamente. Entonces él dice, no se preocupen, que yo estoy a favor del poder constituido. Entonces le nombramos obispo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el catalanismo eclesiástico que ha llegado hasta nuestros días no se entendería sin esta política entre el ministro de Gracia y Justicia, porque por concordato todavía de 1851 los obispos no se nombran. Roma puede cantar misa, y puede, nunca mejor dicho, y puede decir lo que quiera, pero el obispo lo nombra el ministro de Gracia y Justicia, y por tanto, si no lo firma, ese obispo no va a ser. Entonces, ¿qué pasa en Cataluña? Ya encontramos que hay un movimiento para conseguir que los obispos sean anticarlistas, sean antitradicionalistas y acepten el régimen de la Restauración. Y vamos a encontrar situaciones muy curiosas. La Unión Catalanista, esa que he dicho que participa Menéndez Pelayo y esos primeros catalanistas culturales. ¿Qué es la Unión Catalanista? Es un proyecto, volvamos a imaginar, la República, un desastre, las guerras cantonales, la tercera guerra carlista, el régimen se va a defender dándose un autogolpe de Estado y se crea la Restauración, un régimen turnista donde a veces gobernará el Partido Conservador Liberal y a veces el Partido Conservador Progresista. Le hace PP, PSOE, exactamente lo mismo, no hemos cambiado el estereotipo. Pero el régimen, este nuevo régimen, se encuentra que los católicos, de verdad, los católicos recios, no quieren participar en el régimen, con lo cual el régimen se tambalea. Entonces hay que convencer a los católicos de que se integren en el Partido Conservador, igual que en la transición intentaron que los católicos votaran a la UCD primero y después a PP. Y bueno, ya sabemos cómo ha ido la cosa, ¿no? Y entonces este esfuerzo, esta estrategia que va a desarrollar es la Unión Catalanista del régimen para traerse el voto catalanista. Es Menéndez Pidal, cuyo mano derecha será Menéndez y Pelayo, y entonces se inicia la Unión Catalanista con un discurso, ¿qué esperáis?, dirigido literalmente a las honradas masas carlistas, para que se integren en el régimen. Es como si llegara aquí la transición, el año 78, la Constitución, y de repente todos los obispos dijeran, tenemos que conseguir que los católicos aceptéis a Juan Carlos y aceptéis la democracia y aceptéis todo. Y claro, si te lo dicen todos los obispos, pues muchos católicos dirán, pues bueno, vale, luego te vendrá lo que te ha venido, y el Día del Orgullo Gay, y los transgéneros, y bueno, la farándula. Bueno, ya lo sabemos. Claro, aquí había una traición, pero esta traición se va pergeñando. Entonces, en Cataluña esto se logra, insisto, con estrategias de obispos que crean la pastoral catalanista, que la crea, el primero que la crea, curiosamente, es un gaditano, un andaluz, es el que crea la pastoral catalanista. Manda narices, es el obispo Urquinaona, al cual tenemos dedicada una plaza, que odio, porque Urquinaona es un obispo que de repente entiende muy bien, lee muy bien los tiempos, tengo que congraciarme con el poder constituido, con la monarquía liberal. Se encuentra que, a diferencia de otras partes de España, como también se ha dicho, excepto Vascongadas y Cataluña, igual el catolicismo es acepta mejor el régimen, pero en Cataluña y Vascongadas el clero es profundamente carlista, profundamente tradicionalista y profundamente intransigente. Y entonces Urquinaona monta la pastoral catalanista con la excusa de ir sometiendo a las fuerzas que hemos dicho tradicionalistas, que se concentraban en la revista popular de Sardá y Salvain,
autor del Liberalismo es pecado, que explica un poco también la trama y las dificultades que tienen por parte del obispo Urquinaona para impedir que salga este texto. El Correo Catalán, que es el periódico carlista por excelencia, y luego las agrupaciones católicas, sobre todo la Juventud Católica, que está estructurada en Cataluña, dominada y controlada, sobre todo en Barcelona, por los carlistas. Y el obispo Urquinaona pues empieza una labor de desgaste, de ir intentando censurarlos, de unas batallas brutales. Las batallas son tan brutales, para que nos entendamos, que el obispo de Barcelona recibía cartas anónimas de sus curas, de sus sacerdotes, diciendo: señor obispo, estamos convencidos que por ser liberal se va a condenar, que sepa que rezamos por su alma, ¿no? Y Urquinaona se ponía súper nervioso y amenaza con acabar con la Juventud Católica y acabar con la revista Popular, que está sometida a censura eclesiástica, y con el Correo Catalán, que estaba sometido a censura eclesiástica. Bueno, hasta tal punto que el nuevo nuncio que ha aterrizado por ahí, Rampolla, dice: no se metan líos, que esto va a acabar en la Cuarta Guerra Carlista, ¿eh? Y entonces, bueno, y este es Urquinaona. Urquinaona tiene una mano derecha, que es Morgadas, que es un gran conspirador, un hombre de la Restauración, 100%, pero consigue que le nombren obispo de Vic, y a su vez él conseguirá luego que le suceda a Torras y Valles. Ese bigatanismo es muy potente. Se suma Vilamitjana, que es el obispo de Tarragona, y cada uno va creando su mística. El monserratismo es una creación de Urquinaona, que se cante el Virolai, es una composición de Millet, del Orfeo Català, por lo tanto del mundo catalanista. El pobre mossèn Cinto Verdaguer escribe tal, pero hemos de pensar que esta estética de las banderas, las barratinas, es una cosa súper reciente, fruto de esta pastoral. Morgadas crea el mito y la mística de Ripoll, el bressol de Cataluña, y entonces aquí es donde nació Cataluña. Vamos a restaurar el monasterio de Ripoll, que por cierto las bullangas de 1835 lo habían expulsado los monjes, se había derruido, pero bueno, y se crea un mito. Está enterrado Morgadas ahí, están teóricamente enterrados los ataúdes de los condes de Barcelona y de Cataluña en general, pero que no es verdad, porque en 1835 las bullangas cogieron los estos y los tiraron, y lo poco que se recuperó, llegó en 1936, cogieron y los tiraron al río. O sea que lo que hay ahí es absolutamente un Disney Cat, ¿no? Nunca mejor dicho, es una cosa. Pero bueno, todos estos obispos son los que intentan dominar a ese clero brutal. Para cumplir con la hora, hemos de pensar que, para que hagan un pequeño ejemplo, y que no estoy engañando, pues eso es una investigación, porque vas a los datos. En 1884 el clero de Barcelona está Urquinaona mandando, está enfrentado a muerte con el Correo Catalán, cuyo director es Llauder, que era un tío muy potente, y entonces Llauder siempre está, se hacían jugarretas entre el obispo y él, entonces hay un momento que el clero de Barcelona le quiere hacer un homenaje a Llauder por su gran labor por la cristiandad, por la difusión de la prensa católica. En Barcelona en ese momento hay unos 800 sacerdotes, firman el acto de apoyo a Llauder, 745 o así, prácticamente de 800, casi 750 firman un apoyo. Por tanto, o son carlistas, o son claramente tradicionalistas, o son intransigentes, o son muy simpatizantes, pero lo que no quieren ser es de los católicos liberales. ¿Qué hace Urquinaona? Apoya la Unión Católica, somos ese movimiento que hemos dicho, y quiere que se imponga en Barcelona, y aquí hay una lucha para que no se imponga. La revista de Mossèn Cullell, La Veu de Montserrat, que es catalanista, dice: los católicos tenemos que sumarnos a la Unión Católica. Oiga, pero si esto es de Madrid, son estas cosas tan absolutamente brutales. La labor de ir desarticulando y deshaciendo el clero tradicionalista es brutal, porque había mucho. Casañas, obispo de Urgel, cuyo antecesor había sido el obispo Caixal, como toda la comarca del Urgell era profundamente carlista, en la Tercera Guerra Carlista, era obligado, para ordenar un seminarista,
que si ese seminarista venía de una familia carlista había que pedir una dispensa especial. Parece, ostras, un facha aquí, ¿no? Si lo ordenamos cura, pues una dispensa. Y Casañas, en un informe que hace al nuncio, dice: todos los sacerdotes que he ordenado, todos han tenido que pedir dispensas porque todos vienen de familias carlistas. Bueno, hay un momento que el mismo Casañas hace un informe para el nuncio y dice: no se engañe usted, en Cataluña todo el clero recibe y está suscrito a El Siglo Futuro, que era la revista, digamos, integrista carlista por antonomasia, y al Correo Catalán, Pero claro, todo esto hay que empezar a desgastarlo. La política episcopal, el gobierno liberal empieza a nombrar obispos catalanistas, el catalanismo, que sonaba muy bien, muy católico, pero va poniendo en los seminarios curas, muy pocos, porque había pocos catalanistas, pero se empieza a dar los puestos clave en los seminarios, en las diócesis, etcétera, y poco a poco se va creando ya ese catalanismo eclesiástico, que cuando el gobierno de Madrid lo quiere frenar ya es demasiado tarde. Y además, yo saco en el libro a colación, cuestión de la investigación, que desde Roma se dan instrucciones al general de los jesuitas. Hemos de pensar que los jesuitas han hecho mucho bien y han hecho mucho mal, y hay una instrucción del general de los jesuitas. Se hace una encuesta en las casas de los jesuitas de toda España: ¿qué piensan políticamente ante la Restauración? ¿Y qué leen? Y entonces la encuesta es brutal, porque dice: la inmensa mayoría de jesuitas de España estaban suscritos a El Siglo Futuro. Y entonces, desde la Compañía de Jesús, se prohíben las suscripciones al Siglo Futuro. Claro, es como si de repente, volvemos otra vez a la analogía, el clero que lee el Alcázar, pues prohibido que lean el Alcázar, pues bueno, acabarán leyendo otras cosas. Y es así, al cabo de 30 años de esta directriz, finales del 19, han pasado 30 años, el clericalismo, el catalanismo eclesial ya se ha arraigado, se ha consolidado, es brutal, y entonces viene otro nuncio, pasa por Barcelona, Tedeschini, y visita el ayuntamiento, el seminario de Barcelona, porque ya hay fama en Roma de que, hombre, esto el catalanismo que es, tal, tenían miedo y tal, y dice Tedeschini en su informe: aquí los seminaristas leen la publicidad. Para que entendamos, es como si hace 30 años todos los seminaristas y curas de Cataluña leyeran el Alcázar y ahora todos leen el Avui, ¿no? Hombre, pues algo ha pasado, ¿no? Y es, claro, la estructura del catalanismo eclesial, que ya ha ido cambiando la mentalidad de los seminaristas, cuando la Publicitat es un periódico que depende de esa Acció Catalana, que es un partido que se ha ascendido de la Lliga y que ya está empezando un camino hacia el republicanismo, el pacto con el laicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es tremendo porque además, claro, esto lo hemos visto, en el libro también explico cómo los primeros cuadros de la Lliga, dirigidos espiritualmente por Torres y Valles, se encuadran en la Lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que es para ir evangelizando a futuros dirigentes políticos, a los grandes artistas que están apareciendo, por lo tanto, los Llimona, Gaudí, Puig i Cadafal, los grandes modernistas católicos, pero están bajo el paraguas del catalanismo, son dirigidos en la Lliga de la Mare espiritual de Montserrat, que curiosamente serán los cuadros dirigentes luego de la Lliga regionalista, o sea, casi hay un trasvase de la espiritualidad y la mística cristiana a un partido político. Y ahí están las academias de la lengua, las congregaciones marianas, que influencia, las congregaciones marianas estaban en los colegios de los jesuitas, en los colegios, aquí en Barcelona tenemos los jesuitas de Caspe, donde fue buena parte de la élite, que luego sería élite económica y política del catalanismo, y con los años de esas congregaciones marianas salen militantes y cuadros dirigentes de catalanistas, pero cuando pasan más años y viene la guerra civil y viene el franquismo y viene la transición, ya vemos que se funda Manos Unidas, que los acogieron los jesuitas de Caspe y además se encargaban de mover todo el dinero de la burguesía catalana para grandes obras de caridad y tal, y en los años 60, en los años 70
ese dinero que se recaudaba la burguesía catalana se iba a través de los jesuitas a la Universidad de los Jesuitas en El Salvador y se compraba armamento que estaba en los sótanos para luego pagar a la guerrilla marxista-leninista para que hiciera la revolución. Señores, tenemos un problema, Houston, tenemos un problema muy grave. Claro, los jesuitas han hecho, como he dicho, mucho bien y han hecho mucho daño, ¿no? Bueno, y entonces, ya para acabar, que podríamos hablar de muchísimas más cosas, insisto, el libro es muy denso, pero al final, si te metes en él, te metes en esa historia, te metes en esas situaciones y te das cuenta que los únicos catalanistas realmente que habían entendido el catalanismo como un regionalismo, como un sano regionalismo, como Torras y Valles, como una forma de regenerar esa cristiandad que ya se estaba secularizando porque el proceso de industrialización traía mucha inmigración y mucho descreído y mucha gente pobremente desarraigada y anticlerical, pues bueno, toda esta gente se va separando. Torras y Valles, que ha formado a la élite intelectual del catalanismo, conservador, que es el dominante, hay un momento que él es muy sincero y dicen, yo no puedo seguir este camino, porque se da cuenta que la Lliga, ese partido que él ha promovido o ha formado a su élite, empieza cuando ya gobierna, cuando tiene poder, de repente, en 1906, pacta con Madrid aprobar la ley de asociaciones. La ley de asociaciones es una ley que restringe las órdenes religiosas en España, por lo tanto una ley anticatólica, y Prat de la Riba se da cuenta que aquellos jóvenes que él les ha influido en la devoción a la Mare de Déu de Montserrat y tal, bueno, es que además todo me viene a la cabeza miles de cosas. Pujol funda Convergencia en Montserrat, todo ese monserratismo, bueno, terrible. Y entonces él se da cuenta que no puede. Luego viene 1911, la ley del candado, con la cual se prohíbe que ciertas órdenes religiosas de frailes ya no admitan seminaristas, con lo cual es la muerte anunciada. Y ve que la Lliga vota a favor de la ley de candado. Y claro, al final Torras y Valles se retira, ha sido nombrado obispo de Vic. Hay un momento brutal, que es en 1907, la Lliga monta la Solidaridad Catalana, donde ya catalanistas con voto de católicos van a pactar con Salmerón, un republicano anticlerical, y entonces Torras y Valles dice, yo no puedo participar en esto. Entonces Prat de la Riba dice, no te preocupes, tengo más curas jesuitas, coge al padre Casanovas, fundador de la Valmesiana, por cierto, una gran institución en Barcelona, y dice, necesito que me hagas un argumentario para que los católicos voten a la solidaridad catalana, y eso lo hace, ¿no? Teológicamente tenemos que votar exactamente lo mismo que se vivió en la transición, los católicos tenemos que votar la Constitución, y unos decíamos, oiga, pero si esto va a traer el aborto y va a traer todo, aquí no se menciona a Dios, no, hay que votarla, pues exactamente lo mismo. Entonces Torras y Valles, ese catalanismo que no pudo ser, hemos vivido el otro, pues se retira en su diócesis de Vic, fue un obispo magnífico, absolutamente entregado a su diócesis, y se cabreaban mucho los de la Lliga porque cuando había elecciones autonómicas, que no las había, elecciones municipales, muchas veces, si en las listas de la Lliga iban liberales, decían, no hay que votar a la Lliga, no hay que votar. Ya cuando muere Torras y Valles, poco antes de morir, esto es un testimonio de un señor, un gran conocido en el ambiente tradicionalista de Barcelona, José Vives Urià, que me contaba personalmente que él a su vez había oído a un señor mayor, él siendo mayor había oído de joven a un señor mayor que se movía en los círculos de Torras y Valles y le decía esta misteriosa frase, dice, aquellos que más maltraté son los únicos que al final estuvieron conmigo, al final. ¿En referencia a qué? Pues a los tradicionalistas. Él, como parte de esa pastoral catalanista, había maltratado a los carlistas, pero a la hora de la verdad todos los catalanistas se habían vuelto contra él y los únicos que le seguían, porque era un obispo realmente católico, pues fueron los carlistas. Pues con esto es mi pobre presentación y muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Un pozo de sabiduría. ¿Y cuántas horas hay detrás de todo esto? ¿Vale? Porque llegar aquí, pues
te habrá costado mucho y te agradecemos mucho el trabajo y la explicación tan exhaustiva que nos has hecho. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con el turno de preguntas de la misma manera. El que quiera preguntar le pide un papelito a Josep y Javier lo responderá. Voy a ejercer mis prerrogativas presidenciales mientras que se reparten los papeles. para hacer la primera pregunta. Bueno, interesantísima como siempre, o sea, no hay palabras porque es realmente una sabiduría. Ahora, quizá, ¿tú crees que al hilo de lo que comentabas, una de las mayores tergiversaciones que siempre hace el nacionalismo es ocultar como esos primeros cultivadores del catalán, de la Renaixença del siglo XIX, pues ese Víctor Balaguer, Altadí, Angelón, toda esta gente, Farull, Vila y Fontanals, Rubió y otros, luego eran profundamente españolistas, o sea, una cosa no quitaba la otra, ¿no? Dedicaban poemas a la bandera española, exaltaban a los soldados españoles de Marruecos, a los de Cuba, un patriotismo inmenso, y esto se oculta, luego te los presentan como si fueran, eran como si fueran nacionalistas catalanes, y eso también es una gran tergiversación. ¿Qué opinas? Sí, esto lo tenemos que tener muy claro. Durante el siglo XIX ser catalanista no era ser antiespañolista, sino más bien solía ir bastante de la mano. Entre otras cosas porque toda la burguesía catalana está creando los grandes entramados de la sociedad civil, que llamamos, los ateneos, el Foment del Treball, que era fomento del trabajo nacional referido a España, no nacionalista, como ahora nos lo quieren hacer creer. Bueno, y entonces, cuando se invaden los alemanes las Marianas y se pierden las Marianas, en Barcelona todas las entidades catalanistas montan una manifestación españolista defendiendo tal. Hasta tal punto es tan brutal que había un bar en Barcelona que era el norteamericano, cuando perdemos Cuba y Filipinas, y hay otra manifestación, entonces que tienen que quitarlo de norte porque solo ponen americano, porque si no le quemaban el bar. Y entonces esta hilación es importante. Josep Lluís Marfany, que es el que mejor lo ha historiado, que es una obra impresionante sobre el nacionalismo catalán y español, donde dice, ojo, no nos engañemos, las categorías mentales que usa el nacionalismo español las toma del nacionalismo catalán, las toma del nacionalismo español, que donde tiene más fuerza y más arraigo el nacionalismo español tras la Constitución de Cádiz es en España. Por eso Balaguer, los grandes cantos a las guerras de Marruecos, bueno, y los voluntarios catalanes, Rubiós y cantos y poemas en catalán exaltando la españolidad, y todo es así, va de la mano, misterioso. Pero porque la burguesía lo tiene muy claro, dice, nuestro bien económico está en mantener nuestras tierras de ultramar. ¿Cuándo gira la cosa? En 1898 hay un cambio radical, periódicos catalanistas, asociaciones catalanistas cambian incluso hasta el nombre de la cabecera y se vuelve el Autonomista, un periódico que se llamaba el Regionalista, de repente se vuelve el Autonomista, con la clara connotación, empiezan los odios contra España, que en el fondo se traduce en lo siguiente: la burguesía se da cuenta de que el Estado ha fallado. Y eso es una pérdida brutal en orden de influencia económico, etcétera. Si no tenemos Cuba, si no tenemos Filipinas, hemos de pensar que Cuba era el 25% del PIB español de la época. Bueno, eso era tremendo, perder Cuba, perder Filipinas. Y entonces hay como una especie de discurso que no es contra España al principio, luego sí por contagio, sino que es contra Madrid, y más concretamente contra los gobiernos de Madrid, que han permitido la pérdida de Cuba y Filipinas. Y por eso Prat de la Riba, cuando escribe la nacionalidad catalana, él no descarta, la escribe ya después, en 1906, pero todavía dice, bueno, hemos de hacer el imperialismo, el imperialismo que es catalán, es que nosotros, los catalanes, vamos a dirigir al Estado español, somos el Estado español, o sea, los republicanos federales decían, España es una nación con muchos estados. Prat de la Riba le da la vuelta.
hay un Estado con muchas nacionalidades. Si Cataluña dirige el Estado español, reconstruiremos el imperio y, por tanto, la burguesía saldrá beneficiada, ¿no? Y son esas constantes contradicciones, ¿no? Muy interesante, es un tema muy apasionante. Tenemos aquí una pregunta, o son casi dos, pero van ligadas, y nos dicen: desde el independentismo se afirma que la señera es una bandera o símbolo heráldico exclusivamente catalán y no proveniente de Aragón. Pregunta, ¿eso es cierto? Y luego complementa, dice: desde círculos independentistas de derechas es común ver a la señera y a la cruz de San Jorge. Dice, ¿es correcto que nosotros también usemos esos símbolos conjuntamente? Sí, a ver, la historia está clarísima. Es la señal real de Aragón, ¿no? Es un pendón real, las 4 barras, que se empiezan a utilizar en lo que llamamos Cataluña, que tampoco era Cataluña, eran los condados, porque por cuestiones de enlace matrimonial la corona de Aragón está enlazada con el condado de Barcelona, y cuando los reyes de Aragón vienen a vivir a Barcelona, no es que se digan, ahora somos catalanistas o catalán, no, son los reyes de Aragón que viven y se traen la bandera. Hay muchas historias de manipulaciones, porque en Gerona, en la catedral, hay una tumba con las 4 barras y dicen, esto ya viene de viene del 900 y tal. No, estos son, digamos, son tumbas que se repintan ya con los trastámar aquí y tal, porque ya se habían acostumbrado. De hecho, la bandera catalana no se utiliza, porque no se utilizaban las banderas. Estamos hasta que no hay un testigo, bueno, un historiador que dice, la primera vez que se empiezan a ver banderas catalanas así, en tela, y muchas es en el tren que va subiendo hasta Ripoll para inaugurar la restauración de Ripoll con el obispo Morgadas, pero porque ya se ha creado esta estética, pero el uso de la bandera catalana tal. Propiamente, claro, la Cruz de Sant Jordi es la de la Diputación, insisto, y tampoco es la de Barcelona, es la de la Diputación. Usarlas hoy en día se pueden usar, yo creo que sin ningún reparo y ningún problema, pero sabiendo cuál es el origen. Lo que es absurdo es lo de la corona catalana aragonesa y todas estas historias, ¿no? Entonces yo creo que los elementos están ahí, son conocidos, entonces ahora el nivel de manipulación y de tontez es tal pero bueno, teniendo las nociones claras, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Muy bien. Pues la última pregunta nos dice, ¿cómo contribuyó Jordi Pujol a la evolución de la patria catalana artificial? Bueno, Jordi Pujol hay que reconocer que fue un genio porque, primero, bueno, esto ya lo vio Tarradellas, ¿no? Este tío es peligrosísimo. Entonces, Jordi Pujol es un personaje complejo, todavía está vivo, y no habrá juicio hasta que se muera, pero para conocerle hay que leer una obra de la otra banda del Riu, que es una obra que escribe cuando, el título viene de, él es muy pequeñito, los nacionales ya han llegado, estamos en guerra civil, los nacionales han llegado, toman Lérida, antes de la campaña de Cataluña, de la batalla del Ebro, los nacionales ya están en Lérida, está el Ebro y aguantan allí, ¿no? Pero claro, en la retaguardia, aquí en Cataluña, el tío de Pujol dice, hem perdut la guerra, si estos tíos han llegado al Segre, ya hemos perdido la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, él hace una reflexión, dels turons a la otra banda del río, y es una cosa demencial, es una cosa fantástica para estudiar psicología, ¿no? Y psiquiatría, porque ya se ve que ahí Pujol tiene algo, pero todavía está viviendo de ese catalanismo genetista, racialista, lo mezcla todo, es muy potente, hasta tal punto es potente que este libro está agotado y la Fundación Pujol, que se encarga de tener al día todas sus obras y por tanto que se puedan conseguir, yo he hecho la consulta y no piensan reeditar este libro, con lo cual si alguno lo encuentra es una maravilla. Entonces viene a decir, Pujol hace un salto, pasa de este espíritu genetista medio mezclado, pero pasa a la lucha por la lengua como clave. Entonces dice lo siguiente, dice una cosa tremenda, dice, si perdemos la lengua,
Un pueblo que pierde su lengua, ¿qué pasará si Cataluña pierde su lengua? Dice, pues si perdemos la lengua, perderemos la cultura. Si perdemos la cultura, perderemos la fuerza productiva. Si perdemos la fuerza productiva, cada vez seremos más pobres. Si somos más pobres, los catalanes cada vez estaremos desnutridos, más desnutridos. Y si estamos más desnutridos, cada vez seremos más pequeños, más bajitos. Tú vas leyendo y dices, eso es una autobiografía, ¿no? De Pujol. Entonces, pero estas ideas están ahí, están latentes en toda la obra de Pujol. Por eso Pujol, siguiendo los grandes... Yo he hablado de un tipo de catalanismo que luego, en esa trilogía, en el segundo volumen, habrá que hablar del catalanismo pagano, racialista, que contamina también al pensamiento, a los catalanistas católicos, pero eso está muy latente. Entonces, Pujol tenía una idea muy clara, ¿no? Solo puede haber Cataluña si hay catalanes, pero catalanes biológicos o o sea, es verdad que se inventa aquello de ¿quién es catalán? El que trabaja y vive en Cataluña, ¿no? O sea, si hacemos la inmersión lingüística tendremos catalanes, pero lo biológico está ahí todavía. Entonces, Jordi Pujol, curiosamente, estaba muy preocupado por la natalidad en Cataluña, porque intuía que eso iba a una debacle, porque son las polémicas que en los años 30, en plena República, están en toda Europa y están en Cataluña, en los pensadores catalanistas. La raza se está degenerando, tenemos que purificar la raza, tenemos que volver tiene que volver a resurgir la natalidad, porque vienen los inmigrantes, vienen los de Murcia, que son moros, que son semitas, que son mongoles, los llaman así, ¿no? Y entonces Pujol esto lo tenía tan interiorizado que cuando le hacían los periodistas le ponían la cachofa y tal para hacerle preguntas, Pujol interrumpía, le preguntaban, yo qué sé, sobre el IPC y decía, bueno, ¿y usted cuántos fills té? ¿No? Al periodista. Si no me he casado. Fills, no, tal. Entonces, ves que esa mentalidad, que al final medio mezclada, su mujer, la madre superiora, ¿no? Los misales, esa especie ya de cutre catalanismo eclesiástico, todo mezclado y batiburrillo, que al final esto deforma, cuando las élites deforman y se degeneran y entran en estas alucinaciones, acaban creando pueblos alucinados, ¿no? Y entonces esto se acaba transmitiendo pues a través de las consellerías de educación y los colegios y los profesores y los programas y los currículos de las asignaturas, y acabamos todos tarados, que es lo que estamos, ¿no? Entonces no sé si era la pregunta. Sí, bueno. ¿Cómo contribuyó Jordi Pujol a la evolución de la patria catalana artificial? Sí, porque al final, esto lo decía Canals, ¿no? Bueno, ya lo decía Canals citando a Torras y Valles. Torras y Valles, en esa fase ya de madurez, de darse cuenta que el proyecto catalanista, el cual, esa pastoral, decía, bueno, somos pocos, pero hay que ir inseminando. Él tenía mucha ilusión y escribe de joven una obra que es El clero en la sociedad moderna, donde anima a los curas a ser catalanistas. Pero luego él va evolucionando con estas leyes, ve la actitud de la Lliga, su última gran pastoral es Dios y el César, que vuelve a reconfigurar todo el pensamiento católico según la tradición, y recibe hasta del Papa San Pío X, recibe una carta de felicitación y lo proclama como uno de los obispos con el pensamiento más claro, etcétera, etcétera. Pues bueno, este catalanismo de Torras y Valles es el que Pujol, la pregunta que me he despistado. ¿Cómo contribuyó? Sí, la Cataluña artificial. ¿Y qué decía Torras y Valles? La Cataluña real, o tenemos la Cataluña real. ¿Y cuál es? La de sus raíces, la de su tradición, y evidentemente es la tradición católica, es la tradición medieval. Por eso en la tradición catalana esta obra recupera el pensamiento de Llull, recupera el pensamiento de Sant Vicent Ferrer, del tomismo, de toda la corriente de cómo se salva el tomismo en Cataluña, que se pierde en buena parte de Europa gracias a las órdenes mendicantes, y todo eso otorga un sentido al derecho, y al derecho como un derecho cristiano. Y todo esto dice, o tenemos la Cataluña real o la Cataluña de papel, que es la Cataluña artificial.
es la Cataluña falsa, es la Cataluña del Estatut, no sé si me explico. Las Cataluñas del Estatut es absolutamente, el papel es falso, es la burocracia, y eso nunca puede sustituir un alma de un pueblo. Y si no es eso, estamos condenados a morir. Y además lo estamos viendo, porque ya catalanes casi no hay, y catalán cada vez se habla menos, y evidentemente nadie sabe la historia de Cataluña, y al final aquí hay una especie de multiculturalismo que acabará todo en un proceso de arrollamiento musulmán. O sea, volveremos al Manzor, que conquistó Barcelona, pero esta vez lo hace poniendo kioscos en las Ramblas para vender a los turistas. En Barcelona no hay catalanes, no sé si me explico, todos tenemos esa experiencia, ¿no? Una población flotante, y te vas a las comarcas y ya te encuentras lo que te encuentras. Vale. Y aquí nos preguntan también, ¿qué papel ejerció Cambó durante la Guerra Civil? Bueno, Cambó es evidente, se sabe. Cambó, nada más empezar la Guerra Civil, él tiene la suerte, se han perdido las elecciones en febrero del 36 con digamos, unas trampas brutales. Entonces, sueltan a Companys directamente, sin ningún proceso burocrático ni papeles, ya directamente lo ponen otra vez de presidente de la Generalitat. Luego ya va a venir en pocos meses la Guerra Civil, que a Cambó era un personaje muy curioso. Cambó era muy egótico también, entonces él le pagaba a gente para que escribiera su biografía según él quería, incluso a Josep Pla le paga, y entonces presentan a Cambó como un hombre que no estaba casado porque estaba entregado a Cataluña, un poco como Hitler, que estaba entregado a Alemania y tal. Bueno, Cambó era un Vivales, iba de mujeres, como Ábalos y toda esta gente y tal. Y entonces, pero claro, él representaba el voto católico, ¿no? Y entonces, bueno, todo así disimulando, pero llega la derrota en las elecciones del 36, porque ya el catalanismo ha quedado dominado hegemónicamente por Esquerra Republicana. En un último intento desesperado por salvar los trastos, los catalanistas de la Lliga, que todavía son católicos, dicen, ¿quién queda aquí de católicos? Los carlistas. Entonces se hace el Front d'Ordre, que es un poquito, pero es un fracaso electoral. Vamos a unirnos, aunque sea con los carlistas, pero vamos a resistir aquí como sea. Total, que está en la frustración, porque era muy del carácter de Cambó, y entonces coge y se va al mar Caspio y se va ahí con su barquito y con su yate, ¿no? Y la guerra le coge fuera, porque si no, igual aquí cogen y se lo cargan. Y entonces él rapidísimamente, da instrucción que todos los cuadros dirigentes de la Lliga, los altos dirigentes, más de 100, firmen un manifiesto a favor del bando nacional y del alzamiento, ¿no? Y rápidamente, con Josep Pla, pero con muchísima gente, aquí en Barcelona tenemos dos calles paralelas, Bertran y Musitú, que es muy gracioso porque hay una super finca ahí en el Puiget, muy cerca de donde vivo, están esas dos calles, pero Bertran y Musitú era uno. Eran catalanistas que rápidamente tienen una gran capacidad para empezar a montar el servicio de inteligencia, el SINFE, del franquismo en Francia, y van creando revistas para informar de lo mala que es la República y lo bueno que es el bando nacional, y por lo tanto todos estos se hacen clarísimamente. Y la Lliga da instrucción que todos sus militantes jóvenes pasen al bando nacional, y así lo hacen muchísimos. Que curiosamente en otras cuestiones de otras guerras vemos que la gente huye, se exiliaba y ya no volvía, pero muchísimos catalanes sabemos que iban y rápidamente se la jugaban, pasaban a la zona nacional por San Sebastián y pedían incorporarse en unidades, y muchos de ellos habían sido militantes de la Lliga. Y entonces la diferencia es que cuando acaba la guerra, Cambó primero estaba enfermo de cáncer de garganta, luego hace un mal cálculo político, él piensa que el franquismo va a durar poco y entonces prefiere mantenerse aparte. Josep Pla se integra, sabemos que ya se había integrado en la españolidad Eugeni d'Ors ya hace tiempo, entonces está ahí entusiasmado. Esterlich, que digo, que ha sido la mano derecha de cuestión cultural de Cambó, pues trabaja para el ayuntamiento cuando se gana la guerra, y después lo nombran delegado de España en la UNESCO, en la España de Franco. O sea, mucha gente se integra en el régimen, pero Cambó se va a Argentina
y entonces ahí está esperando que el régimen dure poco, y entonces todavía tiene la ilusión que ya les había pasado con la dictadura de Primo de Rivera. Llega la dictadura, la Lliga había empujado a Primo de Rivera tal golpe y salieron a despedirle en la estación que estaba en Aragón, la calle Aragón, bueno, unas masas de gente dirigidos por la burguesía catalana aplaudiendo a Primo de Rivera, toma el poder y tal. Bueno, luego se desilusionan, entonces, bueno, aquí hacen el mal cálculo, entonces él ya muere fuera y ya está. Yo siempre tengo una maldad intelectual, una contrafactual, que es la siguiente, el franquismo no tuvo capacidad de reaccionar a tiempo y bien. Es una broma, pero yo digo, lo que tienen que haber hecho con Cambó era repatriarlo y enterrarlo en el Valle de los Caídos, ¿no? Contra José Antonio, porque claro, entonces vamos, ¿quién le tosía? A ver qué hacían, ¿no? Tal. Porque claro, usted ha puesto dinero, ha puesto todo su partido, todos sus intelectuales, ha financiado todos los servicios de inteligencia del franquismo, tal, pues oye, en el Valle de los Caídos, bueno, hubiera sido fascinante, ¿no? A ver cómo lo justifican. Eso hubiera matado el catalanismo ya de por vida, ¿no? Pero, bueno. Sí. Y la otra que me dice, sí, rápidamente, dice, ¿qué importancia tuvo el catalanismo durante la época de Franco? Bueno, el catalanismo tuvo su importancia, no explícitamente, pero sí estaba las estructuras de la Lliga se reciclaron. Cantidad de alcaldes de la Lliga pasaron a ser alcaldes franquistas. Ventosa, un gran líder de la Lliga, pues sus hijos, uno se hace falangista, otro requeté, mueren en la guerra, y entonces este gran dirigente de la Lliga, lo cuenta Fontana en su historia de los catalanes en la guerra de España, bueno, siempre se iba a los actos de los caídos, un líder de la Lliga llorando y con el brazo en alto y cantando el Caransol, ¿no? Todo fantástico, ¿no? Entonces Franco siempre tenía un ministro sin cartera que era catalán. Franco, gracias a Porciolas, que venía de las Juventudes de la Lliga, que no sabía hablar español, vamos, cuando decía Franco, y Franco se ría mucho porque, tío, ¿qué dice, no? Que solo sabe hablar catalán y tal, y era más franquista que Franco, ¿no? Pero eran las viejas estructuras de la Lliga, Samarán, ¿no?, de la Diputación, en época de que Samarán es el presidente de la Diputación de Barcelona con Franco, que luego lo reciclaron en demócrata y olímpico de toda la vida, que además había sido embajador en la URSS. Imagínate, enviar a la URSS en embajador tenía que ser muy franquista, porque a ver qué y tal. Entonces Samarán, en la Diputación de Barcelona, en época de Franco, estaba el busto, insistió, tenía que estar el busto de Prat de la Riba, y estaba el busto de Prat de la Riba. Bueno, claro, ese catalanismo sociológico de la Lliga y de la burguesía es muy importante. Entonces, no lo he contado, porque claro, no se puede contar todo, pero hay una obra de las pocas que intenta en serio explicar el catalanismo en pleno franquismo, que la escribe Soler Tura, miembro del PSUC, luego acabó siendo del PSOE, que escribe Catalanismo y Revolución Burguesa, ¿no? Y entonces esta obra sentó como un tiro. ¿Por qué? Porque qué estaba pasando en Cataluña, y es parte de este retorcimiento, y por eso nos han enfermado la sociedad, las élites. Soler Tura dice, ¿cuál es el origen del catalanismo? Entonces rescata, porque el catalanismo había ido haciendo su autodiscurso de que eran republicanos, que eran de izquierdas, que eran tal, y él rescata, no, aquí el bigatianismo tuvo su peso, no, aquí la burguesía tuvo muchísimo peso para entender el catalanismo, y además esta burguesía era revolucionaria. Contexto, lo está diciendo en 1967, en pleno franquismo, para meterles un dedo en el ojo a esas familias burguesas de Barcelona que están haciendo antifranquismo, se están forrando de pasta en el franquismo, pero están haciendo antifranquismo y van de catalanistas. Y entonces le está diciendo indirectamente Soler Tura, oye, vosotros burgueses, barceloneses, sois catalanistas, estáis haciendo antifranquismo, pero estáis viviendo gracias al franquismo, ¿no? Y entonces esto es una cosa muy psicológica. El libro tiene mucho de analizar psicológicamente los personajes.
En Barcelona, en Cataluña, pasa algo terrorífico, pasa algo tremendo psicológicamente. Una burguesía catalanista, que muchos vienen de la Lliga, que muchas de esas familias se hicieron franquistas, están haciendo los negocios con Franco, pero tienen la necesidad de presentarse como antifranquistas. Y entonces se enorgullecen. Ya sabemos que yo soy burgués, ya sé que yo mis negocios los estoy haciendo con Franco, pero mis hijos que van a la universidad, mis hijos son marxistas. Entonces, mis hijos son los auténticos, y entonces, claro, todos hemos oído, en tiempos de Franco solo los hijos iban a la universidad. Claro, y las universidades en tiempos de Franco estaban llenas de marxistas, con lo cual los marxistas eran los hijos de los ricos, no sé si me explico. Y esto sociológicamente lo sabemos, porque conocemos las familias, etc. Y entonces eso explica por qué esas élites franquistas no tienen ningún problema, esas familias, de repente en reciclarse en la democracia. Y se hacen del PSOE, y se hacen de Convergencia, y se hacen del PSUC, porque ya están en el poder, han gozado del poder, y traspasarse simplemente es un cambio de chaqueta y no les cuesta absolutamente nada. Y además saben que durante el franquismo no les puede hacer nada porque están protegidos. Siempre había una llamada, hombre, este no le metas que es mi hijo, yo soy del movimiento. Ribó, del Partido Comunista, su padre era el presidente de la Bolsa en tiempo de Franco, y cada vez que su hijo en la universidad le detenían por poner un cartelito contra Franco, contra lo que sea, contra el SEU, pues entonces el padre llamaba, oye, soltar a mi hijo. Vale, claro, así se podía ser comunista, no sé si me explico, ¿no? Y esta es la perversión. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos también por estar aquí. Hay libros. Hay libros aquí, sí, lo he dicho antes. El que quiera comprar un libro, Javier amablemente se lo dedicará. Muchas gracias. Y os esperamos mañana a las 9:30, que abriremos el recinto, la sala, y a las 10 empezamos con la primera conferencia, que será de Rafael María Molina, para hablarnos de la guerra de Cuba. Sí, la burguesía catalana y las guerras de Cuba, un poco todo, Sí, todo va relacionado. todo. Sí, sí. Pues venga, Muchas gracias. buenas tardes a todos. Ah, sí, hombre. Fue molt bé, hòstia. Una passada, Bueno, és que Ostres, aquests temes són... t'agraden, clar, i es dedica moltes... Sí, són moltes hores, però s'han de tocar aquests temes, no? És que llàstima que aquí pues, tot això no cola. És igual, s'ha de fer igual. Muchísimas gracias, Artemio. Ay, me has dicho el nombre, perdona. Manuel Parra. Ah, para tu padre, es para tu padre, sí, ah, vale, pues sí, para tu padre sí. Ah, vale, pero todo es complicado. Sí, ya me lo dijo. Muchas gracias. Sí, claro, cuando se va viendo... Sí, me alegro mucho. Gracias.